En la mañana hemos visto una breve historia de la Reforma Protestante. Hemos hablado bastante de la Reforma Protestante en la iglesia desde hace muchos años, ya casi 15 años, no tanto, ¿no? Hace 13, 14 años, 13, 12 años, 13, por ahí hemos estado hablando de la Reforma Protestante constantemente, cada año. Y este año no ha sido diferente, aunque solamente hemos hecho un breve resumen. Creo que algunos no han escuchado nunca la historia de la Reforma Protestante. Hay mucho todavía. Me he dado cuenta que dije, mejor hubiera explayado un poco más, pero nos íbamos hasta las 3 de la tarde, hermanos. Hemos demorado en la mañana bastante, ¿no? Pero la Reforma Protestante que se celebra cada 31 de octubre, a diferencia del mundo que celebra Halloween, nosotros los creyentes celebramos la Reforma Protestante. Hermanos, dio inicio justamente con el entendimiento de un sacerdote católico llamado Martín Lutero, acerca de que la salvación no se compra, la salvación no se vende, la salvación es gratis, es gratuita, es por gracia mediante la fe, es solo por gracia mediante sola fe en solo Cristo. ¿Y dónde aprendes eso? Sola escritura, en las escrituras. ¿Y todo esto para qué? Para solamente la gloria de Dios. Y entonces, estas frases que se acuñaron en la Reforma Protestante, sola escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo y solideo gloria, son frases que resumen lo que nosotros creemos y que nos expone el Evangelio de una manera maravillosa, centrado en Cristo. Sola escritura, solo la palabra de Dios, solo la Biblia es la palabra de Dios. Es la única autoridad para nuestra fe, para practicar nuestra fe. No el pastor, no el papa, no el cura, no nadie, absolutamente nadie. Solamente es, ¿quién? ¿Quién? La palabra de Dios. Y entonces, y la palabra de Dios te dice que la salvación es solo por fe. Solo necesitas creer, no tienes que hacer nada más, no necesitas obras. Es solo fe. Y también solamente por gracia, es un regalo de Dios, es gratuita. Y solamente esa fe debe ser puesta en solo Cristo, no en María, no en un hombre, no en nadie, es solamente en Cristo. Y entonces, todo esto solamente para la gloria ¿de quién? De Dios. Eso. Muy bien. Entonces, veamos un poco acerca de esa justificación por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, con motivo de celebrar la Reforma Protestante, pues no, de este 31 de octubre, que fue hace unos días. Vayamos a Lucas capítulo 18, versículo 9, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, capítulo 9. ¿Lo tiene usted? Búsquelo, por favor. No vaya a estar buscando en el Antiguo Testamento, ¿eh? ¿Me dicen amén? Muy bien, dice lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es Jesús quien va a decir esta parábola. Dos hombres subieron al templo. ¿A qué subieron al templo? A orar. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros, hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No soy ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, esta es una parábola de nuestro Señor Jesús. A menudo, cuando nosotros abordamos este texto, a menudo lo que hacemos es enfocar este texto de manera ligera, pensando que nos está haciendo una exhortación a tener una oración humilde. Solamente a eso, aunque el texto obviamente también habla de ello, que nuestro corazón debe ser humilde al momento de orar, pero generalmente se enfoca en esto: la oración debe ser hecha de manera humilde. Claro que debe ser así, pero en realidad es mucho más que eso. No solamente está haciendo eso aquí nuestro Señor Jesús, no solamente está enseñando que la oración debe ser hecha con humildad. Hay algo mucho más fundamental, mucho más profundo aquí. No solamente se trata de la oración y de la actitud que debe tener cada creyente, cada persona con humildad, sino que se trata en realidad, este texto habla y trata de nuestra justificación. Esa palabra resonó en la Reforma Protestante. Esa palabra, mis amados hermanos, habla mucho. En la Reforma Protestante tuvo un eco, se proclamaba la justificación, algo que no entendían, ni siquiera lo entienden hasta ahora en la Iglesia Católica. Pero de eso es que trata este texto, de la justificación. Así que en la historia de la interpretación de este texto fue reducida solamente a un mero caminar moralista, con una actitud moralista, de humildad cuando nosotros nos acercamos a Dios. Eso es. Es solamente un recordatorio de cómo ser humildes al momento de orar. Es decir, una exhortación a la actitud de cuando vienes a acercarte al Señor. Pero, mis amados hermanos, no es, como les dije, no es así. Se pierde el punto central cuando nosotros pensamos que solamente debemos ver, que debemos orar de manera humilde. Pero no es así. Y uno de los problemas, amados hermanos, es que cada vez que nosotros venimos a una parábola, venimos con una expectativa equivocada muchas veces. Nosotros a veces asumimos, las personas asumen, que las parábolas de nuestro Señor Jesús son cuentos moralistas, nada más, como las fábulas de Esopo. Usted ha conocido muchas fábulas de Esopo, una que recuerde, a ver: la zorra y las uvas, el conejo y la tortuga, la liebre y la tortuga. ¿Qué más hay? A ver, el león y el ratón. En fin, tantas fábulas que son historias que se cuentan y al final esas historias tienen una enseñanza moralista. Y nosotros pensamos que así es con las parábolas de nuestro Señor Jesús, donde hay que extraer una moraleja breve, simplemente. Una moraleja breve y una moraleja que impacta. Pero si nosotros leemos Lucas 18, del 9 al 14, esta porción que hemos tomado, con esa mentalidad, nos daremos cuenta que al final de cuentas, si es cierto, debemos adoptar la actitud humilde, pero no solamente se trata de ello. Ahora, hay que recordar que las parábolas es un recurso literario que se usa para explicar, para hacer comparaciones. Eso es lo que las parábolas hacen. Las parábolas son historias de comparación. Una verdad se narra para que nosotros podamos entender otra realidad. Se pone una cosa al lado de otros para poder entender, para poder iluminar. Eso es una parábola.
Y las parábolas de Cristo, más todavía, son como las ventanas del reino. Son retratos del evangelio, pero en miniatura. Eso es lo que son las parábolas de Cristo. También son como una especie de bombas o granadas que el Señor arroja entre la multitud. Quita el seguro y les dice, ¡hey, cuidado! Porque va a explotar. Y cuando explota, hay algo mucho más grande que solamente una simple enseñanza moralista. No podemos quedarnos con enseñanzas moralistas. En Mateo 13, los discípulos preguntaron, ¿no? ¿Por qué les hablas en parábolas? Las personas preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Le preguntan a Cristo. Y Jesús les responde, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Viendo no ven, oyendo no oyen. Más o menos creo que como los hijos, ¿no? Que les mandamos a comprar. Tráeme por favor, ahí está. Van, ¿dónde? Ahí, ¿dónde? Ahí en sus narices, ¿dónde? No hay. Pues mucho más que eso. Cristo dice, les hablo en parábolas porque aun cuando están viendo no ven. Y aun cuando están oyendo no oyen. Y es que saben, los de duro corazón, nosotros necesitamos obviamente de esto. Nuestros ojos están tan llenos de escamas que necesitamos obviamente parábolas. Los oídos están tan sordos que obviamente necesitamos escuchar porque no escuchamos, ¿no? Claro que nos incluye a cada uno de nosotros. Necesitamos entonces las parábolas del reino, las parábolas de Cristo, para poder ver lo que de otro modo nosotros no podríamos ver, de otro modo no pudiéramos oír. Eso es lo que Cristo está diciendo. Se nos enseñó Cristo a través de parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen. Por eso necesitamos, porque nuestros ojos no ven y nuestros oídos no oyen. El versículo 10, miren usted, porque mira lo que dice el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno fariseo y el otro, ¿qué dice? Publicano. Ahora, hermanos, eso para ti y para mí seguramente no tiene nada de raro. 2 personas subiendo a orar. ¿Qué problema? No hay nada de escándalo que 2 personas suban a orar. ¿O hay algún problema? Es que en el contexto en el que esto está ocurriendo, en el que nuestro Señor Jesús está contando, es completamente escandaloso, es completamente explosivo, es completamente terrible que un fariseo, un hombre conocedor de la ley, un ejemplo de piedad, un ejemplo de devoción a Dios, un ejemplo del conocimiento de la palabra de Dios, alguien que no engañaba a su mujer, alguien que no robaba, alguien que diezmaba, suba juntamente a orar. Un ejemplo de piedad, un ejemplo de un buen hijo de Dios, suba juntitos, suban a orar al lado de un publicano, al lado de un recaudador de impuestos. Era, hermanos, esto es lo que es explosivo en esta parábola de Cristo. 2 hombres subieron al templo a orar, no hay ningún problema, pero nos muestra uno fariseo y el otro publicano. Uno, modelo de piedad, modelo de hijo de Dios, entre comillas, modelo de santidad, y el otro, modelo de pecado. Eso es. El publicano era un impuro. Era alguien que estaba colaborando con el imperio romano. Era un traidor de su pueblo. Era un judío, pero era un traidor de su pueblo. Y la profesión que tenía era cobrar los impuestos, porque colaboraba con Roma, para entregárselo a Roma, pero para tener una ganancia, él cobraba mucho más. Era más caro los impuestos que él cobraba, y se lo cobraba a su gente, a su misma gente, a los mismos judíos. Por lo tanto, esta profesión de publicano era una profesión que estaba marcada por la extorsión. Si no me pagas, vas a ver. Eso era el publicano. Era más o menos como esos cobradores
del goteo, ¿no? No les pagas, bomba. El publicano le hacía eso a su gente. Por lo tanto, el publicano, hermanos, es un ejemplo de un hombre malo, un hombre pecador, si se dan cuenta. Él no pertenece al grupo de personas que van a orar a Dios. Es un pecador. ¿Quiénes se acercan a Dios? Se supone, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Ah, los santos, los que no toman, los borrachos, los que no engañan a su mujer. Los perfectos se acercan a Dios. Así que juntar a un publicano y a un fariseo en una historia juntos orando, eso es lo explosivo acá. Eso es lo complicado de entender, o bueno, al menos eso es necesario explicar para que usted pueda entender esta parábola. Porque según la expectativa del primer siglo, no se podían juntar ellos. El fariseo, hermanos, era un héroe de la fe. En cambio, el publicano era un pecador, un intruso, un traidor, un malvado. Eso era. Pero nos dice que el fariseo puesto en pie. Ahora, si te das cuenta, el ponerse en pie no es una actitud arrogante, en realidad, porque había muchas maneras de orar y una de las posturas típicas de la oración era puesto en pie. Así que tú podías orar puesto en pie, tú podías orar arrodillado, tú podías orar con las manos levantadas, con las manos bajadas, abiertos los ojos, cerrados los ojos. No hay una postura, hermanos, donde te diga, es bíblico que ores de esta manera. No, no dice. Si en algún momento me ven orando con los ojos abiertos, no vaya a pensar usted, el pastor, qué barbaridad. O sea, cuando cierro ahí sí el Señor escucha y me ve, y cuando los abro, no. Se cierra para no distraernos. Pero a veces queremos orar por ciertas personas y queremos mencionar sus nombres. Y entonces cuando los vemos, nos acordamos de alguna dificultad y oramos. Pero este hombre está puesto en pie. Esa era la postura natural o casi típica para la oración. Pero lo llamativo encontramos en el versículo 11. Veamos por favor, versículo 11. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Estaba orando para él, ¿no? Prácticamente estaba orando para él. Eso es lo que este hombre está haciendo. Eso es lo significativo, es lo llamativo aquí. Está separado del pueblo. No está orando de manera corporativa, sino está separado aparte. Y su oración dice, Dios. No hay problema. Te doy gracias. No hay problema en eso. Porque así tenemos que orar. Padre, Dios, Señor, gracias. Te doy gracias. No hay ningún problema en ello. Pero, ¿por qué da gracias? Léelo. Gracias porque no soy como los otros. ¿Te das cuenta? Él empieza muy bien. Empieza con acción de gracias. Pero al continúa de una manera equivocada. Hace una comparación completamente orgullosa. Y entonces recorre las virtudes que él cree tiene. Hay un abanico de virtudes, un catálogo de virtudes, y él comienza a exponerlo. Yo no soy ladrón. Este publicano es un ladrón. Y era cierto, pues. Yo no soy injusto. Y es cierto que el publicano, pues, hacía injusticia al cobrar de más a su pueblo. Yo no soy adúltero. Bueno, pues los publicanos al tener tanto dinero engañaban a sus mujeres con muchas mujeres que se vendían. ¿Ve? Y ni aún soy como este publicano. No soy como este pecador. Yo vengo a la iglesia. Yo voy a la iglesia bíblica, gracia y verdad. ¿Acaso me ves en esa fiesta? ¿Escuchan esa fiesta? Ahí está mi primo. Yo estoy en la iglesia. ¿Qué ese primo más borracho? Yo estoy en la iglesia. Esa actitud tenía, ¿ve? Si se percatan, esa actitud es la que tenía.
Y luego enumera sus obras. No está contento con enumerar sus virtudes. Yo soy así, así, yo. Ahora lo que hace es enumera sus obras. Ayuno 2 veces por semana. Hermanos, ya hemos dicho en muchas ocasiones que el pueblo de Dios estaba ordenado a ayunar. ¿Saben cuántas veces al año? Una sola vez. Pero ayunaba 2 veces a la semana. 106 veces al año, cuando la ordenanza era una sola vez. Eso era el ayuno, una sola vez. Pero este hombre, no, porque ayunaba más, era más espiritual. Y hermanos, lastimosamente en muchas congregaciones piensan así. Que por el hecho de que ayunan más, son más espirituales. ¿Has ido al ayuno? Yo voy siempre en algunas iglesias incluso cada sábado hay ayuno. Si no hay problema, está bien que haya el ayuno. El asunto es la actitud. Pensando que porque ayunas eres más espiritual que otros. Y aquí este hombre está haciendo eso. 2 veces por semana ayuna. Y no solamente eso, doy diezmo de todo. Ni siquiera solo de un pedazo, de todo doy diezmo. Me ingresa algo, le doy diezmo. Me dan una propina, le doy diezmo. Hago un negocito, le saco el diezmo. Vendo una propiedad, le saco el diezmo. Doy diezmo de todo, dice este hombre. Miren lo que hace. Enumera el catálogo de virtudes que es. Él no es un ladrón. Él no es injusto. Él no es adúltero. Él ni siquiera es como este publicano. Y luego enumera sus obras. Ayuna 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo. ¿Y saben qué? Si te das cuenta, esa es la lógica de quien busca probar su propia justicia. Las personas que comienzan a hablarte, ¿no? de hacer estas cosas, de enumerar sus obras, de enumerar sus virtudes, lo único que está buscando es probar su propia justicia. Es decir, yo soy mejor que el otro. El otro es malo. Yo. Oye, pero si de repente incluso hasta la esposa le dice, oye, ¿acaso me ves yendo a tomar como un borracho? ¿Acaso yo soy mujeriego como los otros? Y comienza a enumerar qué es lo que no es. Y esa es la lógica de quien busca probar su propia justicia. Se compara con los otros y busca sentirse superior. ¿Te ha pasado? Es que si vas a ser ostentoso, obviamente necesitas compararte con los demás. Si vas a demostrar justicia, necesitas medir la justicia de otros. Mira, yo necesito mostrarme más justo, así que busquemos a quién no es tan justo para yo compararme con él. Eso es lo que está haciendo este fariseo. Hermanos, hay que ser honestos. Este fariseo habita en cada uno de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? No le estoy hablando al que está al costado. Este fariseo habita en nosotros. No, pastor, habita aquí de este ladito. Ahí habita. Después el de atrás y de atrás. En mí no. Hermanos, este fariseo habita en cada uno de nosotros. Siempre buscando compararnos para quedar más santos que los demás. Más blancos que los demás. Porque los blancos más blancos no lo hace ñapancha. O hace. Lo hago yo con mis obras. Soy mejor que los demás. No necesito ir a la iglesia, yo soy mejor. No, la iglesia pura hipócritas. Hermanos, hay un fariseo dentro de cada uno de nosotros. Algunos de repente crecidos en hogares cristianos, caminando con una conducta distinta al mundo, y entonces sintiéndonos superior al borracho, al adúltero, al que va al prostíbulo, al que va al happy hour, al que está ahí debajo del puente y no viendo si hay una serpiente. Y sentimos una especie de superioridad moral ante ellos. Y pensamos entonces que esa disciplina que incluso podemos llevar en nuestras vidas, pues es bastante comparado con los demás. Basta ver a los vecinos, basta ver a los familiares que se están emborrachando los domingos para pensar,
En cambio yo me voy a la iglesia. Llegaré media hora tarde, una hora tarde, pero voy a la iglesia. Antes me metía mis tragos, pero ya no soy como esos pecadores. Al menos llego a la iglesia a decir amén. Pero ya no tomo. ¿No? Miren mi familia, esa familia más pecadora. Todos los domingos, fiesta con el lobo. Su celular y su parlantote, como el de anoche. Y ahí, fiesta y bulla. Mientras que yo me voy a la iglesia, doy mis ofrendas, digo amén, saludo a los hermanos. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ese es nuestro fariseo interior, ¿ves? ¿Te das cuenta? Nosotros somos mejores que los demás. Pero el publicano es diferente. Este pecador es diferente. Estando lejos, dice el texto, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Se sentía tan quebrantado, se sentía tan avergonzado por su condición. Dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho constantemente. Hermanos, esa postura que él está adoptando es una postura que comunica un colapso espiritual. ¿Sí o no? Está golpeándose. No. Estoy mal. Señor, apiádate de mí. Señor, perdóname. Señor, soy un pecador. Señor, soy de lo peor. Y se golpeaba el pecho. Y ese es un símbolo universal de una contrición, ¿no? Es decir, un dolor por haber ofendido a Dios. Por el amor que se le tiene a Dios, tengo dolor. Esa contrición es arrepentimiento por una culpa delante de Dios. Y este hombre está contrito ahí, está humillado, está arrepentido, está diciendo: perdóname. Dame perdón, a pesar que no lo merezco. Eso es lo que este hombre está haciendo. El otro, gracias porque yo no soy pecador. Y este, perdóname porque sí soy pecador. Él no se presenta como una solución a su problema. Señor, gracias, yo no tengo problemas. La solución soy yo mismo. A ti no te necesito mucho, solo... En realidad, ¿para qué lo necesita? Si él ya está bien. En cambio, este hombre no. Él se presenta como el problema. Soy el problema. Yo soy el peor de los problemas. Yo soy un pecador, dice este hombre. Y su súplica, simple: sé propicio. Si usted ve la NBI o la Biblia de las Américas, ten piedad, ten compasión, sé propicio. Por favor, sé propicio, ten piedad, ten compasión. Y aquí es necesario notar, hermanos, algo. El verbo que se traduce aquí, sé propicio, es el mismo que en su forma, que en esa forma aparece en Hebreos 2:17, cuando dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es prácticamente es la misma palabra que se está usando acá. La idea es de propiciación. El publicano ruega en sustancia, está rogando, está clamando: ten piedad, ten compasión. Dios, sé propicio a mí, respecto a mí. Realiza tú la propiciación necesaria por mí, que soy pecador, está diciendo aquí el pecador, pues, el publicano. Porque este hombre sabe que nada, absolutamente nada puede aportar él para aplacar la ira de Dios que está en su contra. No puede aportar sus diezmos para ganar el favor de Dios. Escúchame, no puede aportar diezmos para ganarse el favor de Dios. Permítame, hermanos, que siga lloviendo sobre lo mojado.
Usted entiende, ¿cuántas congregaciones? Trae tus diezmos y el Señor te va a bendecir, como si trayendo tu plata vas a ganar el favor de Dios. Este hombre sabe que no puedes hacer eso. Él sabe que ni trayendo sus diezmos, en cambio el publicano, sí, yo doy mis diezmos, o sea, Dios está bien conmigo, me ve que diezmo y estoy bien. Me ve que no engaño a mi mujer y estoy bien. Me ve que no soy un ladrón y estoy bien. Por lo tanto, yo me gané la aprobación de Dios. En cambio, este hombre dice, no. Yo soy el peor de los pecadores. Dios, realiza tú la propiciación necesaria por mí, que soy pecador. Lo único que puedo aportar delante de ti es mi propio pecado, porque yo no tengo nada que aportar para que la ira tuya se aplaque. Eso está diciendo este hombre. Eso es muy necesario que tú y yo entendamos, hermanos. Tú y yo no podemos, para nada, podemos aportar nada para que Dios quite su ira de nuestras vidas. Nada. No, pastor, ayer había un necesitado en la plaza. No tenía para comer y ¿sabes qué? Yo me iba a comprar un sándwich. Yo tenía un hambre terrible, pero ¿sabes qué? Este hombre con su mujer estaban ahí pidiendo limosna y no tenían para la comida. El niñito estaba llorando. ¿Y sabes? Yo dejé de comer mi sándwich y se lo di. Es más, compré más y le di hasta 100 soles. Qué bueno eres. Tienes méritos suficientes todavía para ir al infierno. Todavía eres merecedor del infierno. Pero ¿sabes qué? Yo me porto muy bien con mi papá y con mi mamá. No como mis hermanos. Perversos y malvados. Yo muy bien. Te ganaste méritos todavía para seguir yendo al infierno. Este hombre sabe que no puede hacer nada delante de Dios para que Dios quite su ira. La ira justa y santa por sus pecados no puede hacer absolutamente nada. Nada de nada. Si hay salvación, entiende este hombre, debe ser por una obra soberana de Dios en favor de él. No es que él hace algo para que Dios lo ve bonito, lo ve chévere, lo ve santo y entonces lo salva o le das de su favor. No, este hombre entiende, si hay salvación, esa salvación me la da Él a través de Él y es Él el que me la regala y yo no aporto nada. Él me da salvación. Él quita su ira de mi vida haciendo algo. Él quita su ira de sobre mí haciendo Él mismo algo, no yo. Eso es lo que está diciendo cuando dice, sé propicio a mí, pecador. Y entonces viene el veredicto maravilloso de nuestro Señor Jesús aquí. ¿Cuál es ese veredicto? Os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Este publicano, este pecador, este injusto, ladrón, este lleno de pecados, cuando reconoció su inmundicia y clamó que sea Dios quien lo justifique, porque él no se puede justificar con nada. Él no puede hacer nada para ser justo, que Dios le tiene que imputar una justicia que no viene de él. Y esa justicia tiene que ser de Dios misma. Él cuando entendió esto, hermanos, dice el texto, que él entonces fue justificado. Dios lo declaró bueno, Dios lo declaró justo. Y ahora que tenemos todos los evangelios y las cartas y el Nuevo Testamento, sabemos que Dios entonces lo salvó. Que la justicia perfecta de Dios fue cargada a la cuenta de este pecador, mientras que el otro todavía continuaba su camino al infierno. Maravilloso veredicto. No ambos, dice Cristo. Este pecador que reconoce su pecado, que entiende su podredumbre,
No solamente hace este que entiende que nada de lo que él haga le justifica delante de Dios. Este que entiende que la justificación solamente viene de Dios, de nadie más. Este es el que fue justificado, no el otro. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la fuerza, el poder del Evangelio en esta parábola? En esta sentencia de nuestro Señor Jesucristo, que dice con autoridad que Dios, para declarar quién es justificado, miren ustedes, debe ser alguien a quien Dios mismo lo justifica, no que se justifica a sí mismo. Espero me esté explicando muy bien. Sin este veredicto de nuestro Señor Jesús, nos quedaríamos solamente con, para orar tienes que ser humilde. Sin esta sentencia de Cristo, nos quedaríamos, ¿sabes qué? Tienes que tener una actitud correcta para orar. Solamente con eso, y con eso no hacemos absolutamente nada. El Evangelio mismo está aquí. Con esta sentencia, lo que nuestro Cristo nos está haciendo oír es el precioso y poderoso Evangelio suyo. ¿Se dan cuenta? El corazón del Evangelio está latiendo fuertemente aquí. Escuchemos a la palabra de Dios explicando a la palabra de Dios, porque la Biblia debe interpretar a la Biblia. La Biblia es la que interpreta la Biblia, ¿no es así? Romanos 3:21, por favor. Romanos 3:21, por favor, teniendo en cuenta lo que Cristo acaba de decir. ¿Quién fue justificado? Aquel que reconoció que esa justificación solamente puede venir de Dios. Dios, sé propicio a mí, pecador. Quita tu ira de mí. Justifícame con tu justicia, porque yo no tengo nada con que justificarme. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Creo que podemos irnos a casa, hermanos. Está clarito. El fariseo creía en diferencias. Decía, yo soy bueno. ¿No? Yo soy bueno. El publicano también creía en diferencias. Pero él se veía peor que todos los demás. Pero Pablo dice, en realidad, no hay diferencia. Entre publicano y fariseo no hay diferencia. Entre un maestro de la ley, entre un apóstol, entre el papa, entre el pastor, entre el apóstol, entre el profeta, entre María, entre José y cualquier otro ser humano, no hay diferencia. No hay diferencia entre tus hijos y los hijos de los otros. No hay diferencia entre tu niño de 1 año, 2 años, 3 años y aquel de 100 años que ya ha vivido mucho. No hay diferencia. Pablo nos dice, no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para el publicano, él es el peor de los pecadores. Para el fariseo, el publicano es el pecador y él es el santo. Para Pablo, todos son pecadores. Y si Pablo dice todos, eso incluye a cada uno de nosotros.
inclusive al bebé que estás cargando. Todos pecaron, todos están destituidos, hermanos. Pero nos dice Pablo que la justificación, es decir, el que tú seas declarado justo, no depende de tus obras, sino que es algo gratuito que Dios hace y es por gracia, solamente por gracia. Es un regalo que tú no lo mereces. Dios te justifica gratuitamente mediante la redención en Cristo, a quien Dios puso como propiciación, dice el texto. Y he aquí la súplica entonces del publicano, cumplida en la cruz. Sé propicio a mí, pecador. Pero Pablo nos dice que la manera en como Dios propició nuestro pecado es clavando a Cristo en la cruz por nuestros pecados. Entonces lo que el publicano está diciendo, ya con toda la revelación que tenemos, es así como tú eres el único justo, eres tú quien me tienes que imputar tu justicia. Pero la manera en como Dios imputa la justicia es matando a su Hijo por tus pecados. ¿Se dan cuenta? Aquí el que contó la parábola, Él es nuestra propiciación. ¿Te das cuenta? No es que Jesús añade un poquito a tu justicia. O sea, tú ya eres justo. O sea, mira, ya has hecho bastante viniendo a la iglesia, ¿no, Luz? Ya has hecho bastante, ¿no, hermano Ángel, viniendo a la iglesia? Ya has hecho mucho viniendo a la iglesia. Por lo tanto, solo necesitas a Jesús para que te dé un poquito de más. Y entonces alcances la salvación. No dice que solamente un poco. No añade Jesús un poco a nuestra justicia. El texto nos deja ver que Jesús añade todo, es decir, toda la justicia necesaria, toda la perfección necesaria para ser hijos de Dios, para ser salvos, no viene de ti, viene de Cristo. Él nos da toda su justicia. Él lo hace todo. ¿Y qué aportamos nosotros? El pecado por el cual Cristo es muerto en la cruz. Eso es lo único que aportamos. Y nuestra necesidad absoluta de su justificación, de su perdón. Cristo entonces aporta su justicia perfecta. Cristo aporta su sangre propiciatoria. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que el Evangelio nos muestra. El Evangelio nos muestra que Dios es justo. El único justo es Dios. Y el único que justifica sigue siendo Dios. Por eso te decimos, ninguna obra tuya te justifica y te hace apto para ser hijo de Dios. Pastor, ya me bauticé. No, todavía eres merecedor del infierno. Pastor, estoy estudiando teología. Todavía eres merecedor del infierno. No ha cambiado en nada tu situación. Comparado con el ladrón, comparado con el borracho, comparado con el asesino, con el genocida. No ha cambiado en nada comparado con el inmoral. No ha cambiado absolutamente en nada. Pastor, pero he decidido ser pastor. Es más, no voy a tocar mujer. Es medio raro es eso, ¿no? No, todavía sigue siendo merecedor del infierno. Todavía sigue siendo merecedor del infierno. Dios es el único que es justo y Dios es el único que te hace justo. No por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo. Cristo, justo, muere en la cruz, derrama su sangre, paga tus pecados son cargados a Cristo y la justicia de Cristo es cargada a tu cuenta. La santidad de Cristo es cargada a ti. La perfección de Cristo es cargada a ti. Y entonces ahora Dios te puede llamar hijo, pero no hiciste absolutamente nada por eso. Ya les he dicho en los discipulados, al final de cuentas Dios no pasa por alto el pecado de nadie. Y
Y es como si Dios no perdonaría. Y en realidad, en términos de contabilidad, si nosotros vemos el pecado como una deuda, Dios jamás perdona una deuda. En ese sentido, Dios jamás perdona, o mejor dicho, pasa por alto un pecado. Nunca lo hace, nunca lo hace. Pastor, estás hablando de herejías porque la Biblia dice que me ha perdonado. Ok, a ti te pasó por alto tu pecado, pero ese pecado todavía es una deuda que tiene que ser pagada. Si te lo perdonó a ti, es porque se lo cobró a su Hijo en la cruz. Pero si su Hijo no pagó tus pecados en la cruz, tu deuda en la cruz, déjame decirte que Dios, como siempre cobra, te lo va a cobrar eternamente a ti. Así es. Te pregunto, ¿Dios pasa por alto los pecados? Si los pasa por alto en ti, es porque los cobró en su Hijo. Y si no los cobra en su Hijo, te los cobra completamente a ti. Y eso significa condenación eterna. Él hace el cobro completo del pecado. Él hace el pago completo del pecado. En el sustituto perfecto nuestro, su Hijo. Por eso es que vino en forma de hombre, para tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar. Nuestro gran sumo sacerdote, dice las Escrituras, que entra una sola vez y para siempre, como dice Hebreos, ¿no? Para sacrificar y para ofrecer sacrificio y expiación por nuestros pecados. Los antiguos profetas entraban constantemente, día tras día, año tras año, tenían que hacer expiación por sus propios pecados y por el pecado del pueblo. Y ellos incluso morían y tenían que levantar nuevos sacerdotes para que puedan continuar haciendo lo mismo, expiación por el pecado del pueblo y el de ellos. Pero luego viene y en Hebreos nos dice que no, una sola vez entró este sumo sacerdote a ofrecer sacrificio por nuestros pecados, para expiar nuestros pecados. El mismo sumo sacerdote es la misma ofrenda por nuestros pecados, nos dice. ¿Te das cuenta que no puedes aportar nada bueno para que Dios te quiera? Nada puedes aportar para que Dios te acepte. Todo lo hace Cristo. Y eso fue la controversia en la Reforma hace 508 años atrás. Esa fue la controversia. La controversia no fue si necesitamos gracia. La controversia no fue si necesitamos fe, si necesitamos a Cristo o si necesitamos las Escrituras. La controversia no fue eso. La controversia fue si necesitamos solo a Cristo, si necesitamos sola gracia, si necesitamos sola fe y solamente la palabra de Dios. Esa era la controversia. Porque la Iglesia Católica entendía que la salvación es a través de Cristo, su obra, la Iglesia, las indulgencias, el bautismo. Es decir, la salvación no venía solamente por Cristo, venía también por obras, por bautizo, por indulgencia. Cristo más indulgencias, Cristo más iglesia, Cristo más penitencias. ¿Necesitabas fe en Cristo? Sí, necesitas fe en Cristo, decía la Iglesia Católica, pero también necesitas a la iglesia. ¿Necesitas la palabra de Dios? Sí, pero necesitas al Papa y a los sacerdotes que te la puedan interpretar y ellos hacen la interpretación. Es decir, no puedes tú necesitar solamente la Biblia. ¿Necesitas gracia? Sí, pero también necesitas obras. ¿Ve? Y en la Reforma Protestante se levantaron estas frases. No. Sola Escritura. Sola gracia, solo Cristo, sola fe y todo esto para solamente la gloria de Dios. Necesitamos solamente a Cristo como propiciación suficiente.
Y esto es solo por gracia, solamente gracia, don gratuito, recibido solo por la fe de aquel que se aferra a Cristo. ¿Y cómo sabemos eso? Por la sola Escritura. Y Pablo lo resume también en Romanos 10, versículo 9. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer solamente. ¿En quién? En Cristo solamente. Tener fe solamente en Cristo. Y esto es solamente por gracia y solamente para no tu gloria, sino la gloria de Dios. Esa es la manera de vivir el cristiano. Cuando no lo hacemos, nos metemos en serios problemas. Te metes en problemas y me meto en problemas. Pero volvamos al final de esta parábola. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis ahí en la puerta de la catedral de Wittenberg, en 1517, el 31 de octubre de 1517, él estaba justamente llamando a consulta, quería llamar a consulta acerca de las indulgencias que el sistema católico estaba trayendo. Él quería que los papas puedan revisar sus doctrinas, que puedan revisar lo que están enseñando, las prácticas católicas. Él quería eso, eso es lo que él quería. Pero al final de cuentas, cuando se imprime todo esto debido a la imprenta, se comienza a imprimir cantidad. Primero se hace la traducción y se imprime todo esto. Sus escritos llegaron a cada rincón y la Iglesia Católica se enojó muchísimo. Para ese tiempo, el rey Carlos era el que había entrado como el emperador de este sacro imperio romano germánico. Él era como una especie de Donald Trump, creo, ¿no? Un hombre, Trump, ¿no? Donald Trump, un hombre completamente poderoso. Así era el rey Carlos, el emperador Carlos. Y entonces fue llamado en una asamblea que se le conoce como la Dieta de Worms, porque los asuntos imperiales se trataban en asambleas imperiales y eso se le conocía como dietas. Y entonces llaman a Martín Lutero para que comparezca delante de ahí de Carlos y le piden que él dos cosas tenía que hacer. Le hicieron la pregunta. Estos escritos, se lo pusieron ahí sus escritos. ¿Estos escritos son tuyos? Y la segunda pregunta, ¿te retractas de tus escritos? Martín Lutero responde la primera pregunta. Sí, son mis escritos. La segunda, ¿te retractas? No había otras preguntas. No, él pensaba que iban a debatir. Pero no hicieron eso. Solamente juntaron a teólogos, grandes teólogos, y solamente le hicieron dos preguntas. ¿Son tus escritos? Y si te retractas de ellos. Y en la segunda pregunta, como que titubea un poco Martín Lutero. Y dice, es que no negar sus escritos implicaba muerte. Y entonces él teme y pide más tiempo. Creo que le dan 24 horas para que pueda otra vez él pensarlo. Lo regresan al día siguiente y otra vez. ¿Es esto tus escritos? Sí. ¿Te retractas? No. Y hermanos, ahí es donde a Martín Lutero lo acusan de soberbia por no someterse a las autoridades. Pero en medio de ello es que él repite esta famosa frase, él da esta famosa respuesta que pasó en la tradición y que se considera que es palabras de Martín Lutero. Él dijo después, ¿te retractas? No. Él dice, si no me convencen mediante testimonios de las escrituras, ¿se dan cuenta? Sola escritura, no papa, no curas, no iglesia católica, no tradición.
sola escritura, si no me convencen mediante testimonios de las escrituras o por un razonamiento evidente, no puedo retractarme, puesto que mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero hacerlo, pues actuar contra la conciencia no es recto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Y entonces recibió su condena, pues. Soberanamente, al final, él es secuestrado para salvar su vida y no lo llegan a matar. Pero lejos de la arrogancia, más bien él fue humilde, porque era un hombre desesperado, porque el mundo entienda que no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. No podemos comprar indulgencias, no podemos dar dinero para ser salvos. Pacta por tu salud. Para estos tiempos, hermanos, la Iglesia Católica pareciera que se hubiera metido a la Iglesia Evangélica. Pacta por tu salud. Tráele el dinero al apóstol, tráele el dinero al pastor y Dios te va a bendecir, comprando bendiciones de Dios. Eso es arrogancia. Martín Lutero dijo, no, el ser humano no puede hacer absolutamente nada para ganar su salvación. Por más que venda sus propiedades y se lo entregue al Papa o al apóstol en estos tiempos, no puede ganarse ni una pizca el favor de Dios. Porque todo lo tiene que hacer Cristo. Cristo es el que nos justifica completamente, solo por gracia, solo por fe en Él. Y Él dijo, todo lo que tengo entonces es Cristo, nada más. Y esa es a la humildad a la que nos está llamando este texto. No de aquel que presume de sí mismo como que es bueno, sino como la humildad que se derrumba ante Dios y clama, Dios, no puedo hacer nada bueno para que me aceptes. Sé propicio a mí, miserable pecador. Necesito de ti, si no estoy perdido. De eso trató la Reforma Protestante. No de ganarse las obras con dinero, ni con indulgencias, ni con sacrificios, ni con penitencias, ni con misas. La Reforma Protestante giró en torno de este conocimiento. Solo la Escritura es la palabra de Dios. Ningún apóstol. Si viene alguien y te dice, el Señor me ha dicho, falso, no es pastor, por más que tenga una iglesia enorme. No es pastor, no es apóstol, no es profeta. Solo la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si hay alguien que te dice, el Señor me ha dicho, como siempre lo digo de manera jocosa, entonces la Biblia no ha terminado de escribirse. Debe seguir escribiéndose después de Apocalipsis, primera de Pancho, capítulo 1, versículo 1. Y eso no es cierto. No es cierto. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Sola Escritura. Solo Cristo es el único que puede salvar por su sacrificio en la cruz. No María, no tus obras. ¿Y cómo obtienes eso? Solo por fe. Nada más. Es gratuito y la fe ni siquiera es tuya. Es un regalo de Dios. Dios te lo regala. Es gracia. Dios te produce fe. Dios te da la fe que necesitas. Sola Escritura, sola fide, solo Cristo, sola gracia, y todo esto es para solamente la gloria de Dios. He ahí las 5 solas de la Reforma Protestante, que sirvieron como el caballito de batalla y que explotó el mundo entero con las verdades de nuestro Dios. Reconociendo, necesito que Dios me justifique. Pregunta, ¿lo necesitas? Porque si crees que vas a llegar a la presencia de Dios porque eres bueno, déjame decirte que estás en la primera fila para entrar condenado para siempre en el infierno bajo la justa ira de Dios. Pero si reconoces que solo necesitas de Dios, que Él es el único salvavidas y te aferras fuertemente a Él,
entonces el Señor te recibe con brazos abiertos.